Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Siempre para nosotros el hecho de poder estar aquí nuevamente con ustedes es una gran bendición. Así que hermanos, quisiera pedirles que por favor abran ahí su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a intentar llegar por lo menos hasta o cubrir casi todo el capítulo hoy día. Pero lo vamos a hacer de una manera muy especial en este día. Así que quisiera que por favor abramos la Biblia ahí y sobre todo enfoquémonos en los versículos 45 al 47. Dice la palabra de Dios ahí así. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta generación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra hoy día. Señor, queremos poner, Señor, en tus manos cada texto bíblico, cada palabra, Señor, para que nuestros corazones, Señor, sean expuestos a la luz que hay en tu palabra, Señor, y nosotros poder ser cambiados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Cada una de nuestras vidas es muy importante para ti. Lo sabemos porque tú diste tu vida en la cruz, Señor. Agradecemos por ello y oramos, Señor, para que la verdad que hoy escuchemos de parte de ti, Señor, nuestro amado Espíritu Santo la ponga como una verdad eterna en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Sí, el título de este mensaje es justamente ese: Crónicas y reporte de guerra de un vencedor. Cuando nosotros leemos este capítulo 17 es justamente eso, es como que un periodista fue enviado al campo de batalla, ¿verdad? Al sitio que está ahí en conflicto, y él está haciendo prácticamente un reporte de cómo van las cosas. Lo he titulado así, hermanos, porque esto es justamente lo que nos trata este capítulo acá. Sabemos y entendemos que obviamente este es un capítulo muy conocido por todos. Se han hecho películas acerca de este capítulo, acerca de David y Goliat. Pero el punto es, en este sentido, en qué nos habla a nosotros como creyentes. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros acá como creyentes? Y eso es lo que justamente vamos a ver hoy día y a pedirle al Señor que en su misericordia nos hable. Así que en su corazón, por favor, no diga que esto usted ya lo sabe. No diga usted que esto ya lo ha escuchado. No, hermanos, esto es palabra de Dios. Deseche ese orgullo, deseche ese conocimiento humano ahí, y no, más bien dígale: Señor, ¿qué tienes hoy tú para mí y para mi vida? Yo creo que eso es lo que quiere escuchar el Señor en nuestro corazón, y Él sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Les digo esto, amados hermanos, porque en este mundo que vivimos, ¿qué es lo que define a un perdedor de un vencedor? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Se da cuenta que, por ejemplo, nosotros vivimos en este mundo en el cual la competencia es realmente brutal? Es una competencia realmente, digámoslo así, sin medida. Todos por llegar a querer y llegar a poseer algo y a obtener algo. Entonces, en ese sentido, la competencia es realmente brutal. Con tal de llegar a tener, tú puedes pisotear a cualquiera, no importa cómo se sienta la otra persona, con tal de llegar a tener, con tal de ser tú la persona que eres el que lo tiene, el que ha ganado, el primero, etcétera, ¿no?
Podemos hablar acerca de esta sociedad también en la que vivimos, acerca del consumismo, por ejemplo. ¿Se ha dado cuenta usted? Vivimos en una sociedad donde el consumismo es sin medida. Y es muy fácil, por ejemplo, tener una deuda, es muy fácil, las cosas usted puede adquirirlas prácticamente a nada de costo, con tal de que usted tenga, usted llegue a tener. Entonces, de esa manera o de una o de otra manera estamos absorbidos por ese sistema, ¿verdad? Del consumismo, llegar a tener, aunque no lo necesites, pues yo quiero tenerlo, ¿verdad? Si hablamos en esta sociedad también acerca del hedonismo, usted sabe, el hedonismo es el amor al yo. Y un ejemplo muy claro de esto es en la actualidad las redes sociales. ¿Se ha dado cuenta usted? TikTok, Instagram, todas esas redes sociales, lo único que quieren es un like, ¿verdad? Es un like. Y mientras más millones de like tenga esa persona, pues es la mejor de todas, ¿no? Es la más popular, es la que más tiene, es la más bonita, es la más interesante dentro de todo eso, ¿no? Y solamente por tener un like. Y a veces incluso ahí en esos videos llegan a hacer cosas realmente absurdas, realmente muchas veces cosas tontas. Jovencitos, jovencitas haciendo ahí videos realmente sin sentido, solamente por tener un like, el amor al yo, que tenga más millones de likes, más seguidores, ¿verdad? Incluso el amor por lo material hacen muchas veces que la persona desee cosas que no convienen, no convienen. Aunque ya tenga, pues quiere tener un poquito más de eso, ¿verdad? Si el vecino tiene, pues yo también quiero tener, ¿verdad? Y déjeme decirle que en este sentido, todas estas cosas también afectan al creyente. Porque obviamente estamos en este mundo, vivimos en este mundo y afectan al creyente. Entonces aquí deberíamos de hacernos una pregunta: ¿qué define a un creyente como perdedor o como vencedor? Y esto es precisamente lo que vamos a ver hoy día. Y cuando vemos, por ejemplo, la vida de una persona, independientemente de que sea creyente o no, vemos que lo que más afecta, por ejemplo, en la vida de una persona es la impotencia de no poder controlar ciertas cosas en su vida, de no poder llegar a tenerlas, de no poder llegar a poseerlas, de no poder llegar a dominar esas cosas, de no poder llegar a tener o controlar esas cosas. Y estamos hablando de cosas muy sencillas, como por ejemplo en la familia. ¿Cómo controlo mi carácter? ¿Cómo yo puedo, como creyente, puedo pues controlar a mis hijos en ciertas edades especialmente, ¿verdad? Y eso produce aflicción, desánimo. Estamos hablando de aspectos como, por ejemplo, la carrera, los estudios, aspectos incluso muy insignificantes, que podríamos llamarlos así, pero sin embargo no lo son, como los aspectos diarios de la vida, en el trabajo, en la escuela, en el colegio. Todas estas cosas, amados hermanos, hacen que en determinado momento de nuestras vidas nosotros nos encontremos en medio de una batalla, porque no podemos controlarlas, no podemos poseerlas, no tenemos dominio de esas cosas, sean familiares, sean externas, sean seculares. Y eso hace que nos encontremos en medio de batallas en las que las fuerzas ya se nos acaban. Y no podemos, en cierta manera, controlar eso o ser victoriosos, por ejemplo, ¿verdad? O poder llegar a tener esas cosas. No sabemos cómo pelear esa batalla. No sabemos cómo lidiar con el carácter que uno mismo tiene, o con el carácter de tu esposa, de tu cónyuge. No sabemos a veces cómo lidiar, cómo controlar, por ejemplo, a un hijo que tiene 14, 15 años y va creciendo y vemos que su conducta está cambiando. No sabemos cómo salir, por ejemplo, de una deuda. Y todo eso hace que nos encontremos en batallas en las cuales no podemos ganar, no podemos controlar.
E incluso hemos ya gastado todos nuestros recursos que hemos tenido a nuestro alcance y al final nos rendimos y hay como esa sensación de derrota, ¿verdad? No sé si usted se ha sentido así algún día, alguna vez. Hay esa sensación de derrota, de que ya no puede más y pues ahí lo deja, ahí lo deja. Y todo ese caos emocional que produce todas estas cosas, todo ese caos material e incluso todo ese caos en el aspecto físico que puede producir todas estas cosas, hace que nuestras vidas se vean así, derrotadas. Haya esa sensación de derrota, de que no puedo más. Y obviamente en ese sentido nos sentimos así. ¿Qué hacer con todo esto? Esa sería la pregunta para hoy día, ¿cómo ser un creyente vencedor? ¿Cómo ser un creyente que vence, victorioso en todas estas cosas que nos surgen el día a día? Cuando, por ejemplo, nosotros leemos las Sagradas Escrituras, de hecho, las Sagradas Escrituras nos llaman a ser victoriosos, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. La palabra de Dios nos llama a vivir de esa manera. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento derrotado? ¿Por qué hay esa sensación de infelicidad, de derrota, de desánimo? ¿Por qué? ¿Sabe que la verdad es que Dios, cuando leemos la palabra de Dios, su palabra, las Escrituras, Dios nos ha dado absolutamente todo como para vivir una vida en victoria. Dios nos ha dado todo lo que está en su palabra para vivir una vida en paz y vencer a cualquier obstáculo o adversidad que tengamos en la vida. Salmo capítulo 3, versículo 3 dice: Mas tú, Jehová, eres de escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Deuteronomio capítulo 20 y versículo 4 dice así: Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvarlos. ¿Se da cuenta? El Señor quiere que nos vaya bien. El Señor ha provisto en su palabra todas las cosas, absolutamente todo lo que necesitamos para no ser derrotados, para ser vencedores. Pero, ¿por qué como creyentes nos sentimos derrotados? ¿Por qué como creyentes, como personas, nos sentimos que no vale la pena luchar? Hay ese sentido de rendirse ante la vida. ¿Por qué razón? Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy día. Cuando leemos la palabra de Dios y ponemos atención, podemos ver que a lo largo de la palabra de Dios hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron vencedores y que estuvieron por encima de las circunstancias y no por debajo, aunque todo lo que ellos pasaron y vivieron fue adversidades y calamidades. Aún así, ellos fueron realmente vencedores. Lo hicieron muy bien. Lo hicieron tan bien que hasta el día de hoy podemos hablar de ellos. Y vemos como David, un jovencito delgado, vence a un Goliat. Vence a Goliat. ¿Sabe que cuando leemos 1 Samuel capítulo 17, David tuvo un gran desafío? Vencer a Goliat. Aunque todo era en contra, que es lo que vamos a ver hoy día, David venció a Goliat. Entonces, vayamos al primer punto. Veamos en este capítulo al adversario. Cuando, por ejemplo, leemos ahí en el versículo 1 del capítulo 17 de 1 Samuel, como primer punto el adversario, dice ahí que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Al ejército filisteo. Bueno, dice los ejércitos, es decir, había mucha gente.
Y vemos también que ellos tenían un paladín, ahí en el versículo 4, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Recuerda, este gigante llamado Goliat venía de esa región llamada Gat. ¿Recuerda usted los 10 espías que mandó Moisés? En esa tierra era tierra de gigantes. Esa tierra justamente se llamaba la tierra o la región de Gat. De ahí precisamente era este gigante. Versículo 5. Y traía un saco de bronce, un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Versículo 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Versículo 7. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Realmente estamos viendo ahí un hombre que impresiona por su altura. Probablemente él debió haber tenido como mínimo 3 metros de altura. 3 metros de altura. Les digo esto porque comparado la altura de la gente de aquel tiempo era nada más de 1,60. Probablemente este Goliat debió haber tenido de 400 a 500 libras de peso. Y si a eso le añadimos con todo lo que él iba puesto, realmente este hombre impresionaba. ¿Podemos imaginarnos a un hombre de esas características? Claro, la palabra de Dios nos dice que sí. Veamos ahí el versículo 8 en adelante. Y este se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. ¿Se imagina la voz de este hombre desfilando todos los días y ninguno del ejército de Saúl, ninguno del ejército de Israel se atrevía a salir? Él los amenazaba, él salía todos los días a amenazarlos, a burlarse de él, y nadie salía a decirle nada. Aquí podemos hacer una nota al pie de página. Podemos ver acá en estos versículos, hermano, la economía de las guerras en ese tiempo. El pensamiento de ese tiempo para las guerras era, bueno, ¿para qué perder tantos hombres si pueden ser nuestros esclavos? Por esa razón ellos mandaban a un hombre, al mejor de su ejército, como representante para que peleen los dos. Y de esa manera, pues el que ganaba salía victorioso y representaba a su ejército. Y el que perdía llegaba a ser el esclavo o los esclavos del ejército perdedor, para los que ganaban. Eso es lo que estamos viendo. Por eso de pronto usted ha visto en las películas que solamente se enfrentaban el mejor soldado de un ejército y el mejor soldado del otro ejército. Justamente era por eso. ¿Para qué perder tantos hombres si pueden ser nuestros esclavos, ¿no? Y eso es precisamente lo que está pasando aquí. Sin embargo, vemos ahí en el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Nadie en las filas del rey Saúl estaba dispuesto a salir para pelear con ese gigante. Claro, con un hombre así, de esas características, tan alto, tan grande, tan fuerte, realmente necesitamos a alguien con un carácter muy, muy especial para enfrentarlo. Recuerde que ningún soldado del ejército de Saúl salía, ni siquiera el mismo Saúl salía a enfrentar a este gigante llamado Goliat. Esto nos lleva al segundo punto. Entonces veamos quién es el vencedor. Versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres.
llegó un hombre llamado David, hijo de Isaí. Recordará que David fue ungido por el profeta Samuel allá atrás en el capítulo 16 para ser rey, y obviamente él llegó a ser rey 15 años después de esto, ¿verdad? Sabemos de esa historia. Por esta razón, David aún seguía viviendo con su padre ahí en su casa, su padre Isaí. Veamos el versículo 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Bueno, vemos aquí los 3 hijos mayores estaban en el ejército, ¿verdad? Peleando con el rey Saúl ahí, pero observemos versículos 17 y 18. Sucede algo muy importante acá. Y dijo Esaí, es decir, el padre de David, a su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Interesante, David, el padre de David, Isaí, le da una orden a David, ¿sí? Que vaya donde sus hermanos y les lleve esa comida, pero también traiga una prenda de ellos, porque en ese tiempo se hacía justamente eso para saber si es que están vivos o no, ¿ok? Pero observa el versículo 20, esto es interesante, porque en el versículo 20 dice así: se levantó pues David, después que escuchó la orden de su padre, se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí, es decir, su padre, le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de combate. ¿Se da cuenta usted que hay aquí? Hay un pequeño pero gran detalle. Incluso puede pasar desapercibido para muchos en este sentido, pero déjeme decirle que los vencedores hacen lo que tiene que hacerse aun cuando nadie les ve. No son apariencia. No quieren tapar el sol con un dedo. No. ¿Qué vemos ahí en este versículo 20, amados hermanos? Vemos diligencia, responsabilidad y obediencia en este joven llamado David. Él sabía que tenía que ir hacia algún lado, pero él no descuidó la responsabilidad que él tenía como hijo. Y él dice ahí que él deja a las ovejas en cuidado de alguien. Él no salió apresurado, él no salió sin darse cuenta qué es lo que está pasando. Él es responsable, él es obediente, él es diligente en las cosas. Y luego va donde sus hermanos, justamente en ese momento, y él es testigo de cómo va la guerra. Versículos 22 y 23. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si están bien. Mientras él hablaba con ellos, es decir, David, he aquí que el paladín, es decir, Goliat, que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David lo que está escuchando y lo que está viendo él y lo que está haciendo él testigo es que sencillamente las cosas no están yendo bien. Las cosas no van bien. Ahí en el frente de batalla. David es testigo de cómo va la guerra, pero obviamente las cosas no están saliendo bien. Al oír estas cosas, mire los versículos 25 y 26. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido?
Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hijo. Y esto es lo mejor de todo este versículo, hermano, porque realmente dice, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Es decir, que David va a dejar de pagar el tax. Bueno, yo creo que todos quisiéramos aquí dejar de pagar el tax al Island Revenue, hermano. Ojalá haya gigantes por ahí que nos den la oportunidad de hacer eso, ¿verdad? Pero no podemos. El Island Revenue es un gigante realmente terrible. No perdona a nadie, ¿verdad? Todos pagamos taxes. Bueno, excepto los deshonestos que mienten, ¿verdad? Pero bueno, aquí no hay de esos deshonestos, ¿verdad? Ok. Entonces, claro, sale ahí y justamente ve lo que está pasando ahí, versículo 26, 25 y 26. Pero lo que pasa aquí es que David no entendía por qué nadie está aprovechando esa gran oportunidad. O sea, si el rey Saúl le va a dar todo lo que quiere, le va a perdonar los impuestos, incluso le va a dar a su misma hija, David no se explica a él por qué nadie sale a vencerle a ese gigante. Él no entiende eso, por qué nadie aprovecha esa gran oportunidad. En ese momento es cuando David da un paso al frente. Pero mire lo que pasa, su hermano escucha esto y mire lo que le dice ahí en el versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se enciende en ira con David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¡Qué hermano! ¿Qué hermano? No sabe nada lo que hizo David, sin embargo le está culpando de cosas que ni siquiera ve. Usted como hermano creyente, por favor, no sea así. No emita juicios de valor sin antes haber conocido la acción de causa. Por favor, no lo haga. Aquí vemos al hermano mayor que le está culpándole de cosas que realmente él ni siquiera sabe que han pasado. ¿Ok? Y eso es lo que hace. Pero David ahí, la respuesta que le da en el versículo 29 es muy política y realmente impresionante. Mire lo que le responde David ahí. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, David lo que está haciendo es calmando las cosas y haciéndole entender a su hermano mayor que realmente lo más importante no es qué es lo que le está pasando a él, sino que hay cosas mucho más importantes que hay que lidiar. Y es justamente ese gigante que está ahí adelante. Hay cosas mucho más importantes que hacer. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Dos puntos muy importantes, muy simples. Hasta aquí. Mire, cuando decidimos vencer al Goliat que cada uno podemos tener enfrente nuestro, siempre recuerde que habrá oposición, crítica y desaliento. Siempre habrá los hermanitos, las personas que lo saben todo y que te van a desalentar y que te van a criticar. Pero aún así debemos de estar firmes en nuestras convicciones, en nuestra responsabilidad, obediencia y diligencia con respecto a las cosas de Dios. Y eso es precisamente lo que vemos acá con este joven David. Aun cuando haya gente que te diga, tú no puedes, tú no vales, tú no sirves. Aun cuando haya gente que te diga eso, sigue adelante, confiando en el Señor. Y siempre habrá esas personas así que te dirán que no hagas las cosas de Dios. Pero aún así, hermanos, debemos de confiar en el Señor. A veces, justamente hay ese tipo de personas que no tienen el valor de hacerlo y quieren que tú también seas como ellos, fracasados, amargados.
David dijo que él iba a pelear contra Goliat. Ahí en el versículo 26, 25 y 26. Cuando nadie lo hacía, él dio el primer paso, ni siquiera el rey. ¿Qué otra cosa vemos acá? ¿Nota usted ya en este punto que la Biblia describe a Goliat por su tamaño, su apariencia y sus palabras? Pero la Biblia describe a David por su valentía, por su convicción y por su confianza en el Señor. Podemos leer el versículo 20 y el versículo 26. Él tenía una relación con Dios. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la Biblia describe a Goliat por sus atributos físicos y la Biblia describe a David por sus atributos espirituales. Esto, amados hermanos, nos lleva justamente a entender la actitud del vencedor. ¿Cuál es la actitud del vencedor? Mire el versículo 40. Versículo 40 dice, cuando ya usted sabe, si usted leyó en casita el capítulo 17, sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Oyó todas estas cosas Saúl les llamó, le quiso vestir con su armadura, sin embargo David dijo, no, esto a mí no me queda, mucho peso, yo nunca he andado con eso, y al final David lo único que hace es esto, versículo 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Una honda, 5 piedras, nada más. Ese era su armamento, ¿verdad? Versículo 41. Y el filisteo, es decir, Goliat, venía andando y acercándose a David, y su escudero iba delante. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Qué impresionante. Como ustedes ven acá, el relato realmente es muy explícito. La Biblia es muy explícita con respecto a lo que está pasando. Imagine usted a un jovencito ahí, delgadito, rubio, jovencito, yendo justamente a encontrarse con un hombre de realmente un monstruo, podríamos decir, el Goliat, y despreciando a David, al ejército de Israel. Pero cuando este Goliat habla tan mal no solamente de su rey, sino de Dios, mire cómo le responde ahí David, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, mire el discurso de David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Deme un amén. Ese es el Dios de David. Ese es el Dios de Israel. Y ese fue el discurso de David a este Goliat. ¿Se da cuenta lo que está pasando acá? David está retando a Goliat. ¿Se da cuenta de eso? David, un hombre pequeñito, delgado, está retando a Goliat. Bueno, yo no sé cómo lo vea usted, pero realmente esto es muy serio. Porque si
Dios no es lo que dice David que es Dios, David está en serios problemas. David estaría en grandes problemas. Sin embargo, David reta a Goliat en nombre de Jehová. ¡Qué convicción, qué confianza y qué valentía! Eso es lo que vemos ahí. Pero no solamente la actitud, sino también veamos como punto B las acciones del vencedor. Es decir, pasamos del discurso a las palabras, de las palabras a los hechos. Veamos las acciones del vencedor. Ahí, versículo 48, claro, David va hacia Goliat. Mire, versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a línea de batalla contra el filisteo. ¿Entiende lo que está pasando? O sea, David no trata de esquivar al filisteo. David no trata de evadir al filisteo. David no trata de esconderse del filisteo. No. La palabra es clara. Dice que David corre hacia Goliat. Un joven delgado, desarmado, en comparación con el gigante que iba pues literalmente armado hasta los dientes. Yo creo que hasta ese punto, en ambos ejércitos, las apuestas estaban 10-1 a favor de Goliat. Sin embargo, vemos que David corre hacia Goliat. Jehová es mi Señor. Jehová es mi Señor. Salmo 27, versículo 3. Dice así: aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Versículo 5. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su santuario me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificio de alabanza y cantaré y entonaré salmos al Señor. Ese es mi Dios. Ese es el Dios de David. Pero mire ahí en el versículo 49 y 50, ¿qué es lo que dice? Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Como vencedores, amados hermanos, batallamos, no huimos. Como vencedores, amados hermanos, batallamos, lo enfrentamos, no lo olvidamos, lo enfrentamos, no lo posponemos, lo enfrentamos, no lo evadimos, lo enfrentamos. Todos, yo sé que hemos escuchado esta historia, la sabemos de memoria, pero yo sé que también todos nos hemos sentido como David, con un Goliat ahí al frente. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted con ese Goliat? O con los Goliats que usted tenga al frente. Tal vez sea su propio carácter. Tal vez sea ahí que usted está jugando con un pecado y no puede, y ha estado muchos años tratando de dejar ese pecado y usted no puede y no puede. Tanto que se ha rendido básicamente. Tanto que lo ha pospuesto, tanto que lo ha evadido. Miren, hay un asunto aquí interesante cuando, por ejemplo, estamos hablando en términos de hogar y cuando hay infidelidad, hay adulterio, hay problemas de dinero. Realmente esos son gigantes. Cuando los jovencitos van creciendo y su carácter cambia porque son muy dominados por este mundo, ese es un gigante. Pero, ¿cómo realmente llegar a ser un vencedor? David fue un vencedor.
Él tenía todo en contra. Sin embargo, él venció a Goliat. Esto nos lleva al tercer punto, hermanos. ¿Cómo aplica esta historia para usted y para mí? ¿Cómo aplica? ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué aprendemos al ver a David hacer lo que él hizo por la mano de Dios? Amados hermanos, cuando quiera hacer algo para Dios, no se deje desanimar por la gente que está a su entorno. No se deje desanimar. A veces, hermanos, hay palabras que escuchamos muy hirientes y queremos hacer algo y salen esas palabras que realmente dañan. Mida sus palabras. Y si a usted le han dicho que es inútil, que no puede, que no sabe, que de gana estás aquí, no las haga caso. Dios tiene otro concepto de usted y lo ama. Claro, viene la crítica, le dirán en lo que usted va a fallar. La crítica con frecuencia viene de gente que no tiene el valor para aceptar el reto por ellos mismos. Por eso son amargados, por eso son decepcionados y ven a su esposa y ven a sus hijos y ven la vida que han tenido y viven esa vida derrotada, amargada. Así que no se deje por la gente que le dice que no puede. Ellos también muchas veces quieren que les vaya mal. No deje que esa gente que está alrededor suyo desvíe el plan de Dios que hay para su vida. No lo deje. Jeremías capítulo 29, versículo 11. La versión Dios habla hoy me gusta. Dice así: yo sé los planes que tengo para ustedes. Está hablando Dios para nosotros, para nosotros. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes planes para bien y no para mal. Hay planes que Dios tiene para nosotros y todos son para bien. Las implicaciones de esto son grandes. ¿Por qué? Porque Dios es el que en Él tenemos fortaleza, en Él tenemos fidelidad. A fin de darles un futuro lleno de esperanza, dice, yo el Señor lo afirmo. Pero a veces hay esas personas que nos dicen cosas que, claro, nos quitan la esperanza, nos desaniman y nos hacen sentir derrotados. No escuche a esas personas, escuche lo que Dios tiene para usted en su palabra. Y David lo entendía muy bien esto. Punto B. Está bien hablar con Dios de los problemas que tenemos. Está bien hablar de Dios, de las situaciones, de las aflicciones, de las cosas que no podemos controlar, de las cosas que nos hacen sentir derrotados. Pero a veces se necesita hablar a esas cosas, a esos problemas de Dios. Esto es, hermanos, hablar con respecto a las promesas que Dios tiene para nosotros, su palabra. Es importante aplicar, dar una perspectiva bíblica a la palabra, a nuestros problemas, a esas aflicciones que nos están derrotando, haciendo sentir derrotados, dar una perspectiva bíblica justamente a eso. Está bien que hablemos a Dios, que le digamos, Dios mío, es verdad, yo tengo estos problemas, pero también debemos dar una perspectiva bíblica a las situaciones que nos hacen sentir derrotados. Mire, el Salmo 23 es hermosísimo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Dice, porque tú estarás conmigo. Hermanos, si hay algo o alguien que nos está afectando y que nos hace sentir miserables o algo que no podemos controlar y eso nos da esa sensación de personas derrotadas, infelices, están las promesas de Dios. Vayamos a la cruz, hemos visto 5 semanas. Básicamente lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y no fue de gana, fue por usted y para mí, para justamente librarnos de todas estas cosas. Pongamos en perspectiva bíblica justamente todos estos problemas que nos están afligiendo. Esa dificultad, ese problema, ese gigante. Y entonces gane la pelea enfocándose más
en Dios y en sus promesas que en el gigante que está delante. Eso hizo David. Salmo 119, versículos 90 y 91, la nueva versión internacional, es impresionante, dice ahí, tu fidelidad permanece para todas las generaciones. Es Dios siempre con nosotros, así como estuvo con David, así también Dios está con usted. Si su esposo le falla, si sus hijos le fallan, si las circunstancias no se dan, créame, Dios está con usted. Así dice su palabra. Dice así, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Él está ahí. Es cierto, ¿cuántas veces hemos sido decepcionados? ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras hirientes que nos desaniman, nos hacen sentir derrotados por gente que se supone nos ama? Pero aún así, dice, Dios está ahí. Él está presente ahí. Él permanece ahí. Eso sabía David. Punto C, recuerde las victorias en el pasado. ¿Recuerde usted las victorias que ganaba? Cuando, hermanos, recién conocemos al Señor y estamos en ese primer amor, todos los días matamos gigantes. Eso era testimonio tras testimonio, ¿se acuerda usted? Eso es bueno también recordar. Y volver a ese primer amor. Y David lo hizo. David presentó su currículum justamente al rey Saúl. Nadie pensaba que él podía hacerlo, ¿se da cuenta? Era un jovencito pequeño, delgado. Sin embargo, ahí en el versículo 34 vemos que David justamente habla con el rey Saúl y le dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía león u oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Qué convicción de este hombre! ¡Qué convicción! Él recuerda, él sabía que Dios le ayudaba a cuidar sus ovejas. Él lo tenía muy claro. Y él sabía que tampoco le iba a abandonar cuando se enfrente a ese filisteo incircunciso. Y no lo abandonó. El Señor estuvo con él. Punto D. Corra hacia los problemas. Versículo 48, que ya lo leímos. David corrió hacia Goliat. Y sabe, se requiere mucho para correr hacia un gigante. Se requiere mucho para correr hacia el problema que usted está teniendo, hacia el gigante que usted está teniendo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sus problemas no se van a ir. Escuche, por favor. Goliat estuvo ahí por 40 días, casi 6 semanas, todos los días, saliendo y burlándose de Dios, burlándose del ejército. ¿Qué quiero decirle, amados hermanos? Que los problemas aparecen y van a aparecer siempre. Usted puede orar y decirle a Dios que haga desaparecer los problemas de su vida, pero Dios no hace eso. Juan capítulo 16, versículo 33 dice que en la vida tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Tenemos que lidiar y enfrentar a vencer los problemas. No posponga, no los ignore, no los evada. No los olvide, enfréntelos en el Señor. Es decir, ponga en las manos del Señor ese problema, y esa es precisamente lo que significa la victoria. No lo haga en sus manos. Siguiente punto. Recuerde que cuando usted esté enfrentando los problemas, recuerde por quién usted está peleando. A mí me impacta el discurso que da David, versículos 45 al 47. ¿Se da cuenta usted en toda esta historia? David no salió a pelear con Goliat para que a él le den una medalla de honor, de muy valiente, no. David salió a pelear
para honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Está usted peleando así? ¿Está usted enfrentando ese problema de esa manera? ¿Está usted enfrentando esa aflicción de esa manera? Esa es la diferencia. David dijo, esta batalla es para tu honor y tu gloria. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que te convierte en un vencedor y no en un derrotado. Enfrentemos a los gigantes en el poder del nombre del Señor. Eso te convierte a ti en un vencedor. Porque Jehová es el que vence. Jehová es el que te ayuda. Jehová es el que destruye a cada gigante de tu vida. Yo tengo gigantes. Bueno, no sé usted, pero yo tengo 2 o 3 ahí al frente. Mi esposa lo sabe, mi familia lo sabe. Y estamos ahí y estamos enfrentándolo. No lo estamos posponiendo, no lo estamos evadiendo, no lo estamos dejándole al olvido. No, estamos ahí en oración, en estudio de la palabra, en alabanza todos los viernes. Ahí está ese gigante. Y yo sé que el Señor los va a destruir. El Señor nos ha dado una promesa. Y esa es la verdad. Somos llamados a ser vencedores y no vencidos. Somos llamados a estar por encima de las situaciones, no por debajo de las situaciones. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No sé cuál sea su gigante en este momento, pero yo sé que ninguno de estos gigantes intimida a Dios y ninguno de esos puede dañarle a usted, porque el Señor está ahí con usted. Así que, hermano, define usted. ¿Es usted un vencedor o es usted un derrotado? Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, oramos, amado Padre, para que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones como una verdad eterna. Oramos, Señor, para todos los que tenemos gigantes delante de nosotros, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos des esa valentía, esa convicción, esa fe que necesitamos, esa confianza en ti, en tu palabra, Señor, y poder derrotar a esos gigantes, sabiendo que tuya es la victoria, Señor, sabiendo que tú los derrotas, Señor. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor, que todo lo que hacemos es para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Jesús. Y si hay hermanos, personas que nunca han escuchado un mensaje de esta manera y estás viviendo una aflicción en tu vida y estás teniendo problemas en tu vida y te sientes derrotado y te sientes como que las cosas no salen, hay ese sentido de derrota, de pérdida, pues es tiempo de aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Él venció la muerte. Él venció el poder de la muerte. Por Él tenemos perdón de pecados. Si confesamos con nuestro corazón que el Señor lo levantó de los muertos, dice la palabra de Dios, seremos salvos. Así que recíbele hoy al Señor Jesucristo en tu corazón para que tu vida sea de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias.